una sesión más de Aprende en Casa 2, la estrategia que la Secretaría de Educación Pública ha diseñado para que continúen ustedes con su aprendizaje en este periodo de contingencia. Antes de iniciar, recuerden que no podemos descuidar las medidas sanitarias. Sigamos lavándonos continuamente las manos, manteniendo la sana distancia, no tocándonos la cara, usando el cubrebocas de manera adecuada y realizando el estornudo de etiqueta. Mi nombre es Enrique Rodal y me da mucho gusto saludarles. Hoy me acompaña la profesora Karina Araceli Flores Cordero, maestra de Historia en la secundaria 151, Estado de Quintana Roo, al sur de la Ciudad de México, en el Ajusco. Gracias, Enrique. Estimadas y estimados estudiantes, los saludo. El tema que abordaremos el día de hoy es las áreas culturales del México antiguo, Oasis América. Maestra, déjeme decirle que cuando leí el título de la sesión de hoy, me surgieron, la verdad es que, muchas dudas. Yo prácticamente toda la vida había escuchado mencionar a Mesoamérica y a Aridoamérica, pero este término de Oasis América es nuevo para mí. Para iniciar les pido, por favor, anoten el objetivo de la clase que aparecerá en pantalla. Conocer las principales características del área cultural Oasis América, así como la siguiente definición de superárea cultural. Una superárea cultural es una región en donde varios pueblos antiguos compartían un conjunto de rasgos culturales y una historia en común. Es una definición usada por los investigadores para identificar rasgos semejantes entre las primeras poblaciones en América. Perdón, pero quisiera hacer otra pregunta, maestra. Bienvenidas todas las preguntas. ¿Qué significa la palabra oasis? Digo, me parece que tengo una idea, pero no estoy del todo seguro. Bueno, veamos si don Leopoldo nos ayuda con una definición. Sí, buenas. Yo soy don Leopoldo. Sí. Y fíjense que les quiero platicar que el otro día estaba yo platicando con mi compadre Filemón, ¿sí? Y me dijo, oye, man, ¿te acuerdas? Qué buenas eran esas tortas que nos comíamos en aquella tortería que se llamaba Tortas el Oasis. ¿Cómo no me voy a acordar? Eran pero bárbaras esas tortugas, ¿eh? No, hombre, y había que de jamón, que de pierna, de milanesa, de chile relleno. La cubana era, pero, no, hombre, para alimentar a un regimiento verdaderamente. Sabrosas y baratas además. Y bueno, estábamos ahí platicando y de pronto le digo, oye, hablando del nombrecito, ¿no? El oasis. ¿Tú sabes qué es un oasis? Sí. Y mi compadre Filemón me dijo, no, pues ni idea, ¿no? He visto en las caricaturas, ¿no? En las películas, ¿no? Así, un cuate ahí que va en el desierto y luego ve unas palmeras, ¿no? Que se desaparecen. Y entonces ya me puse a investigar, porque me entró la curiosidad. Y ya le pude explicar a mi compadre Filemón que una cosa es un oasis y otra cosa es un espejismo. ¿Sí? Un oasis, pues es un paraje del desierto en el cual se puede encontrar agua y vegetación y suele constituir porciones más o menos extensas de terrenos fertilizados por una fuente de agua en medio del desierto. ¿Sí? No confundir con el espejismo, que es una alucinación provocada por los terribles calorones del desierto. Entonces, te crees que estás llegando a un oasis y nanay, pura arena, mano. Bueno, entonces ténganlo claro. El oasis es un lugar con vegetación, en ocasiones con manantiales, que se encuentra en medio del desierto. Y pues suele permitir el desarrollo de asentamientos que se dedican al cultivo, ¿no? Y pues que no pueden estar cultivando en el desierto donde no hay nadita de agua.
Ando vendiendo una hamaca, ¿eh? Está buena, bárbara. No, hombre, aguanta un elefante si quiere. No más que pues yo no tengo dónde colgarla, ¿verdad? Pero para el calorón. Pues gracias a don Leopoldo ya saben lo que es un oasis y seguramente se han hecho una idea de qué origen tiene el término Oasis América. Pues sospecho que se trata de una zona menos árida al interior de Aridoamérica. Exactamente, Oasis América fue la última de las superáreas culturales en formarse y ocurrió después de la separación de Mesoamérica y Aridoamérica, unos 2000 años después, es decir, en el 500 antes de nuestra era. El nombre fue atribuido por el investigador Paul Kirchhoff de acuerdo a la característica de que algunas de sus grandes poblaciones se asentaron en pequeños oasis. Esta región abarcó partes del suroeste de Estados Unidos de América y del noreste de México y puede ser caracterizada por una ubicación en un medio seco con poca agua en donde existían pequeños oasis que podían garantizar sistemas de irrigación y sembradíos. La ubicación de esta área la encontramos en los actuales territorios de Utah, Arizona y Nuevo México, así como en porciones importantes de Colorado, Sonora y Chihuahua. En menor proporción, en extensiones pequeñas de California, Baja California y Texas. Como podrán ver en las imágenes en pantalla, el clima de esta región es un clima semiárido y extremoso, sumamente caluroso. La fauna que se encuentra en esta región es de tipo desértico. La flora se compone de cactus, matorrales, nopales, magueyes en las zonas del desierto. Sin embargo, en las orillas de los cuerpos de agua, la vegetación es más abundante. Entre los animales podemos encontrar coyotes, reptiles, aves e insectos, y en las zonas de pastizales, zorrillos y pumas. El territorio fue habitado por grupos sedentarios agrícolas que tuvieron manifestaciones culturales complejas. Maestra, en otras sesiones se ha hablado de que la agricultura fue un factor importante para que los cazadores-recolectores abandonaran la vida nómada y se convirtieran en comunidades sedentarias. ¿Cómo se introdujo la agricultura a esta superárea llamada Oasis América? Algunos grupos aridoamericanos dependieron cada vez más del cultivo de plantas hasta volverse verdaderos agricultores. Debido al medio adverso por la sequedad del territorio, complejos sistemas de riego fueron indispensables para establecer la agricultura. Por eso, el territorio oasis americano tardó en expandirse. Su sistema económico fue complejo, pues practicaron la agricultura, que en algunos lugares llegó a ser tardía. La caza y la recolección de frutos apoyaban fuertemente su economía. El comercio con Mesoamérica también fue importante para la adquisición de la preciada turquesa del norte. Sin embargo, cada superárea cultural se mantuvo autónoma gracias a las distancias entre poblaciones y que a Oasis América tuvo un contacto más frecuente con sus vecinos de Aridoamérica. El paso de una inexistente agricultura a un sistema agrícola complejo, compuesto por extensiones de canales, se cree que fue derivado de una importación tecnológica que vino de las culturas sedentarias de la Sierra Madre Occidental. La cerámica fue otro de los rasgos culturales que llegaron importados de las culturas mesoamericanas de la Sierra Madre Occidental, de lo que hoy son Durango y Zacatecas. A pesar de que la agricultura y la cerámica fueron préstamos culturales de Mesoamérica, las culturas de Oasis América florecieron con el paso del tiempo y adquirieron sus propios rasgos. Por favor, léenos ahora cómo lo refieren los investigadores Alfredo López Austin y Leonardo López Luján. Con gusto, maestra. Esto dice así. Grandes culturas como la Anasazi, la Hohokam y la Mogollón
imprimieron un sello peculiar en los áridos paisajes septentrionales con sus sistemas de control de agua y de la erosión. Canales, terrazas, represas y camellones transformaron el desierto. En los valles, las mesetas y los acantilados se erigieron poblados con viviendas multifamiliares de varios pisos. Extensos y numerosos caminos enlazaban entonces los centros de poder con las comunidades dependientes. Oasis América, propiamente dicha, incluye tres grandes culturas: la Anasazi, la Hohokam y la Mogollón. Los habitantes de estas tres áreas compartieron entre sí rasgos culturales importantes, como la presencia de edificaciones, la elaboración de la cerámica y la agricultura. En el área de las Cuatro Esquinas, lugar donde convergen los actuales estados de Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, se desarrolló el área Anasazi. Durante la primera etapa de la cultura Anasazi, esta desarrolló cestería en lugar de cerámica. Sin embargo, en sus últimas fases de desarrollo, se caracterizó por sus multifamiliares subterráneos, su sedentarismo agrícola y su cerámica con fondos blancos o rojos y sus diseños naturalistas o geométricos negros. La cultura Anasazi ha sido la más estudiada en Estados Unidos de América, en contraste con la Hohokam, que ha sido poco estudiada. La cultura Hohokam se desarrolló en Arizona, al centro de los ríos Gila y Salado. Esta cultura dominó ambientes semiáridos del desierto, construyendo sistemas de riego que canalizaran las aguas de los ríos Gila y Salado. La principal característica que diferencia a la cultura Hohokam de las otras dos restantes es su cerámica de color bayo con decoraciones rojas. La cultura Mogollón se extendió sobre el norte del actual territorio mexicano y se relaciona con el sitio oasis americano más importante, Casas Grandes o Paquimé. Entre algunos investigadores, el desarrollo de la cultura Mogollón del área mexicana es considerado como una región específica a la que llaman cultura Casas Grandes. Es probable que con estas culturas principales convivieran otros grupos situados en áreas contiguas, los Fremont, Patayán y Trincheras, que compartían con los pueblos de Oasis América algunos rasgos culturales. El área Mogollón se desarrolló en una zona de montañas y bosques de pinos. Sin embargo, su mayor esplendor en cuanto a las edificaciones se encontró en las zonas de valles abiertos e irrigados. A diferencia de la cultura Hohokam, cultura con la que colindaba al norte, y Anasazi, la cultura Mogollón acostumbraba a enterrar a sus muertos junto con la más bella cerámica de Oasis América, cuencos blancos con decorados geométricos negros. Gracias a estas vasijas encontradas en tumbas, se ha podido obtener valiosa información sobre la vida cotidiana y la visión del universo de esta cultura. Como saben, las vasijas pueden ser utilizadas por historiadores o arqueólogos como fuentes primarias, ya que proporcionan información de primera mano de las culturas de Oasis América. El más representativo ejemplo del esplendor de las edificaciones que se construyeron en esta zona fue Paquimé o Casas Grandes, que nos servirá para identificar algunas características de Oasis América. Esta ciudad se ubicó a orillas del río Casas Grandes, sobre la planicie occidental del estado de Chihuahua. Su esplendor lo podemos ubicar aproximadamente entre el 1300 y el 1400 de nuestra era. Veamos el siguiente video para identificar las características más importantes de Paquimé.
La antigua ciudad prehispánica de Paquimé, localizada al noroeste del estado de Chihuahua, en una zona semidesértica y extremosa, se yergue en un paisaje cambiante. Durante la época de lluvia se transforma radicalmente en largas y verdes praderas con pastizales, pero durante el invierno cambia a un gélido y blanco paisaje. Paquimé fue centro rector de la cultura llamada Casas Grandes, con un área de influencia que abarcó algunas porciones de Sonora, Nuevo México y la mayor parte de Chihuahua. Sus habitantes se asentaron por igual en la sierra y al interior de cuevas, en casas en acantilado. Así como en un entorno de dunas y arena. La antigua ciudad de Paquimé estaba conformada por espacios religiosos, cívico-administrativos y habitacionales, cuya característica principal fue el uso de adobe, madera y piedra para su construcción. Sobresale la plaza central, un gran espacio abierto, el corazón de la vida económica, política y religiosa de la ciudad, flanqueada por el montículo de las ofrendas, el centro religioso de Paquimé. Los antiguos pobladores de Paquimé habitaban en conjuntos habitacionales muy similares a los edificios de departamentos contemporáneos, conectados por un complejo sistema de pasillos y rampas, que a su vez delimitaban pequeñas plazas o patios al centro, y que alcanzaban entre 3 y 4 pisos. En su interior es común encontrar pequeñas hornillas y camas de adobe empotradas a la pared, y generalmente los accesos a las habitaciones eran puertas en forma de T. Los conjuntos habitacionales se dividían en distintos grupos según su actividad. La casa de las guacamayas lo ocupaban los criadores y mercaderes de plumas, donde se han localizado jaulas para la crianza de guacamayas, guajolotes y otras aves de plumas exóticas. Con base en las exploraciones arqueológicas, se estima que las ruinas de la ciudad conservan por lo menos 2.000 cuartos, que albergaron una población estimada entre 3.000 y 4.000 habitantes. Durante los primeros años de la ciudad, alrededor del siglo VI de nuestra era, Paquimé era una pequeña aldea conformada por casas en foso o semisubterráneas, y no sería sino hasta el siglo XIII que alcanza su máximo esplendor. Entonces Paquimé se convirtió en un importante centro de control y redistribución de concha, turquesa, sal, cobre y productos considerados de lujo, como plumas de ave. Los primeros investigadores en los años 50 consideraron a Paquimé como un puesto de avanzada comercial entre Mesoamérica y los pueblos ubicados en el actual suroeste de Estados Unidos. Recientes investigaciones han cambiado esta perspectiva y actualmente se concibe a Paquimé no como un punto comercial, sino un centro rector, donde residía la élite de la cultura Casas Grandes y donde se controlaba la producción agrícola, la organización de la población, el intercambio comercial, así como el culto religioso. Hacia 1450, por razones aún no bien establecidas, Paquimé es abandonado. Algunas interpretaciones sugieren la invasión de grupos ópatas a la ciudad. En esta decadencia sus grandes casas fueron quemadas, saqueadas y muchos de sus pobladores asesinados. Los sobrevivientes huyeron en distintas direcciones, creando nuevos pueblos en la frontera entre Chihuahua y Sonora. Otros escaparon hacia Nuevo México, asimilándose a grupos culturalmente afines. Zona arqueológica de Paquimé, un lugar donde vives la historia. Es una muestra de las grandes diferencias culturales que existieron entre los pueblos originarios que habitaron
lo que actualmente es el territorio mexicano. La ciudad de Paquimé es un complejo multifamiliar de 4 pisos con muros formados por la técnica de tapiales, sólidas paredes de adobe de una pieza recubiertas con cal. La vida en la ciudad de Paquimé debió resultar en general grata para sus pobladores, ya que contaba con edificaciones que podían aislar el frío y el calor extremo del desierto. Además, esta zona contaba con redes de distribución de agua potable, estufas y graneros. El sitio principal, ubicado como un multifamiliar, se encontraba rodeado de los sitios ceremoniales que albergaban la vida pública de los paquimenses. Se han encontrado restos de edificios ceremoniales, como el llamado Montículo de la Cruz, que destacó por su orientación astronómica. Existen también 2 juegos de pelota, aportación cultural traída de Mesoamérica. Paquimé se caracterizó por ser una metrópoli comercial, criadora de aves y fundidora de metales como el cobre. El declive de la cultura mogollón aconteció antes de la llegada de los españoles. Se cree que su población migró hacia tierras del norte como las Anasazi, y algunas culturas como la del río Mimbres se establecieron en Coahuila. Muchos de los habitantes mogollones se quedaron en el territorio, donde dejaron una descendencia que de generación en generación se transformó en las culturas actuales de los tarahumaras o rarámuris, los ópatas y los caítas. Actualmente, estas culturas indígenas ocupan los territorios de Chihuahua, tarahumaras, Sonora, ópatas y los yaquis y mayos, que se ubican desde Arizona hasta Sinaloa. Estas 3 etnias pertenecen a la familia lingüística yuto-azteca, de donde proviene su lengua. Por último, comentaremos brevemente sobre una zona arqueológica más, Cerro de Trincheras, sitio representativo de las culturas de Oasis América. Fue un centro agrícola con una población aproximada de más de 2,000 habitantes, entre 1300 y 1400 de nuestra era, aproximadamente, que nunca abandonaron la casa. Actualmente existen diversos grupos indígenas, herederos de estas grandes culturas, como son los yaquis, mayos, tarahumaras, ópatas, hopi, navajos, entre otros. Algunos grupos comparten territorio entre lo que actualmente son México y Estados Unidos de América. Existen etnias que se encuentran casi extintas, como es el caso de los ópatas, cultura guerrera de Oasis América. A manera de resumen, podemos decir que a lo largo de la sesión hemos visto las características de los pueblos que integraban las culturas de Oasis América. Entre estas destacan sus relaciones comerciales con Mesoamérica, de donde obtuvieron préstamos culturales, como fueron la cerámica y una cada vez más compleja agricultura. Pudimos ver que su ubicación se localiza al suroeste de Estados Unidos de América y una parte del noroeste mexicano que abarca los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California. Ahora saben identificar a 3 de sus culturas principales, la Anasazi, Jojocam y Mogollón, aunque sabemos también que existen algunas otras como la Fremón y Patayá. Hemos llegado casi al final de la sesión. Para finalizar, les propongo el siguiente reto. Dejaremos a continuación en pantalla un cuadro que tiene como objetivo identificar las principales culturas y características de Oasis América. Por ejemplo, pueden llenar el cuadro con características como su principal actividad económica, el clima, la vegetación, sus principales ciudades, sus edificaciones, entre otras. Anoten todas las características que recuerden y apóyense en lo que apuntaron en su cuaderno durante la sesión. La información que acabamos de ver puede ser complementada en su libro de historia en el apartado del índice sobre Oasis América, y también pueden apoyarse en su libro de geografía para ubicar la vegetación
y ubicación de las zonas como la Sierra Madre Occidental, el clima en los estados de Sonora, Chihuahua y Baja California. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!